Buenas tardes, profe. Somos el grupo conformado por Juan David Pachón, María José Bermúdez y mi persona, Victoria Colmenares. En este video vamos a sustentar los puntos 5 y 6 del taller 3. El punto 5 corresponde a la aplicación de identidades macroeconómicas en economía abierta para Estonia y sus 5 principales socios comerciales: Finlandia, Letonia, Suecia, Lituania y Alemania. Los datos que usamos provienen de los WDI, World Development Indicators, que son los indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial para el año 2023. El punto 6 analiza el comportamiento de los bonos de deuda pública a 10 años de Estonia. Vamos primero con el punto 5. Antes de ver los resultados de este punto, debemos repasar rápidamente las identidades que usamos, porque entender las fórmulas es súper clave para interpretar los números. La primera es la del PIB. El PIB es el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Esta ecuación nos dice que todo lo que produce un país, alguien lo gasta. Si las importaciones superan las exportaciones, alguien de afuera está financiando parte de ese gasto. Esto ya nos da una pista sobre la posición externa de cada economía. Ahora, la del PNB. El PNB agrega al PIB el ingreso primario neto, lo que los ciudadanos del país ganan trabajando o invirtiendo en el exterior, menos lo que se paga a extranjeros aquí. Nos dice cuánto ingreso realmente se queda en manos de los ciudadanos de Estonia en este caso, sin importar dónde se generó. Ahora, el PNBD. Este incluye además el ingreso secundario neto, remesas, ayudas internacionales, transferencias, entre otros. Finstra y Taylor destacan en el capítulo 5 de International Trade que las remesas que envían los emigrantes a los países de origen son una fuente significativa de ingreso, y eso es exactamente lo que captura esta variable. El CFK, o la cuenta financiera y de capital, nos dice cómo se financia la posición de cada país. Si es positiva, está entrando dinero del exterior. Si es negativa, el país está exportando capital al mundo. Por último, tenemos la tasa de ahorro. Esto es lo que le queda al país después de consumir y gastar en gobierno. La tasa de inversión es el porcentaje del PIB que se destina a invertir, y la relación entre ambas nos da la cuenta corriente. Si el ahorro supera la inversión, hay superávit. Por ende, el país presta al mundo. Si la inversión supera el ahorro, hay déficit. Entonces el país necesita capital externo. Esta es la identidad fundamental de la economía abierta. Ahora veamos qué nos dicen los datos para cada país. Vamos a ir uno por uno. Empecemos con Estonia. Podemos ver que la brecha entre inversión y ahorro es de casi 20 puntos porcentuales. Estonia invierte mucho más de lo que ahorra, y esa diferencia la financia con capital externo. Lo hemos confirmado en su cuenta financiera positiva de más de $1.000 millones. Finstra y Taylor explican este patrón en el capítulo 5. Cuando un país tiene poco capital relativo, la rentabilidad marginal del capital es alta, lo que atrae inversión extranjera directa. Estonia es exactamente ese caso. Una economía pequeña y abierta que necesita capital externo para sostener su nivel de inversión. Ahora vamos con Finlandia. Este es el caso más llamativo del grupo, ya que tiene la tasa de ahorro negativa. Esto significa que el consumo privado más el gasto público supera el ingreso nacional. El país está gastando más de lo que produce internamente. Aún así, el déficit en cuentas corrientes es moderado. Igual es negativo. Pero ¿por qué no es peor? Porque Finlandia tiene un ingreso primario neto alto. Sus ciudadanos e inversores en el exterior generan retornos que compensan parte del exceso del gasto. Esto confirma lo que el libro de Finstra y Taylor señala claramente: el PIB y el ingreso nacional no son lo mismo, y en economías muy integradas al mundo financiero esa diferencia puede ser determinante. Ahora es el turno de Letonia. Este país tiene un déficit en cuenta corriente del 3,89% del PIB, que es el más alto del grupo. En ahorros, apenas casi un 1%. Letonia es el país con mayor dependencia de capital externo de los 6. En el modelo de Finstra y Taylor, esto corresponde a un país donde la escasez de capital hace que su productividad marginal sea muy alta, atrayendo flujos de inversión extranjera. Pero esta dependencia tiene un riesgo real. Si los flujos externos se cortan, la inversión colapsa. Letonia vivió exactamente eso en 2008 y 2009, cuando su economía cayó cerca de un 20% en 2 años. Ahora analizaremos Lituania.
Este país tiene un superávit moderado de 1,10% y tiene la tasa de ahorro más alta del grupo, 8,56%. Su inversión del casi 22% está bien cubierta por el ahorro interno. Es la economía con el equilibrio más sano del grupo. No depende significativamente de capital externo y no tiene presiones de financiamiento. Refleja estabilidad macroeconómica. Por último, tenemos a Alemania. Este país tiene la segunda tasa de inversión más baja de todo el grupo, casi del 22%. Alemania produce enormemente, exporta masivamente y su exceso de ahorro sobre inversión sale al mundo como un financiamiento. Es el exportador neto de capital más grande del grupo y uno de los más grandes del mundo también. Finstra y Taylor lo explicarían así. Alemania es una economía capital intensiva donde la rentabilidad marginal del capital es relativamente bajo por su abundancia, incentivando que ese capital fluya hacia economías con mayor productividad marginal como los países bálticos. Esto conecta directamente con el teorema de Rybczynski del capítulo 5, el cual dice: cuando aumenta la dotación de un factor, el bien intensivo en ese factor tendrá un incremento mayor en la producción respecto al otro bien. Cuando el capital aumenta en una economía, se expande claramente la industria capital intensiva. Y Alemania es el ejemplo perfecto para una economía dominada por industrias de manufactura avanzada y alta tecnología. En resumen, estos 6 países muestran 2 patrones claramente diferenciados que el modelo de Finstra y Taylor predice. Por un lado, Estonia, Letonia y Finlandia tienen un déficit en cuenta corriente, una cuenta financiera positiva y la inversión que supera el ahorro. Son economías que atraen capital externo para financiar su crecimiento. Su dependencia del financiamiento externo las hace vulnerables a choques globales. Básicamente, como cuando uno vive de la tarjeta de crédito. Todo bien, hasta que llega el extracto. Uy, mago, ¿qué tal ese chiste que me acabo de tirar? Por otro lado, Suecia, Alemania y Lituania tienen un superávit en cuenta corriente y capital que sale al mundo. Son economías con ahorro robusto que financian al resto, especialmente Alemania y Suecia, que son exportadores netos de capital a escala global. Los amigos que siempre dicen yo pago, luego me transfieren. Lo peor es que sí cobran. Esta dinámica del capital fluyendo de donde es abundante hacia donde es escaso genera ganancias para ambas partes, tal como Finstra y Taylor lo demuestran con la figura 5.14 y 5.15 del libro. Hay ganancias para el país receptor y para el emisor, siempre que los flujos sean sostenibles. Ya con esto terminamos el punto 5 y pasamos al punto 6. El análisis de los bonos de deuda pública a 10 años en Estonia refleja la percepción de riesgo y confianza de los inversionistas internacionales. Estonia, al ser parte de la eurozona, emite su deuda en euros, claramente. Sus bonos suelen tener rendimientos bajos y estables, cercanos a los de Alemania, porque el riesgo país es reducido. Historia. Durante la crisis financiera de 2008 y la crisis de deuda europea del 2010 al 2012, generó que los rendimientos subieran ligeramente, reflejando incertidumbre. En la pandemia, las tasas bajaron por políticas expansivas del Banco Central Europeo, lo que arrebató por completo el financiamiento. En 2020 y 2023, con la inflación y la guerra en Ucrania, los rendimientos subieron de nuevo, siguiendo la tendencia global de alza en tasas de interés. Con esto podemos concluir que los bonos de Estonia muestran que el país es percibido como confiable dentro de la eurozona, con tasas relativamente bajas. Sin embargo, su comportamiento está muy ligado a factores externos, decisiones del BCE, crisis globales y tensiones geopolíticas. Con esta información podemos concluir que los bonos de Estonia a 10 años reflejan una alta confianza por parte de los inversionistas, con rendimientos bajos y estables dentro de la eurozona. Sin embargo, también muestran una fuerte dependencia de factores externos como las decisiones del Banco Central Europeo y los choques globales. En conclusión, Estonia es confiable, pero igual que todos en la eurozona, si el contexto global se mueve con él. Mínimo común múltiplo. Gracias por ver, profe. Y tranquilo, que estos bonos de Estonia son más estables que el Wi-Fi de la universidad.